Y buenos días a todos. Un placer estar acá nuevamente. Bien, acá les estoy compartiendo la presentación teórica que estaremos viendo en el día de hoy. El título que le puse fue Redes neuronales, escudriñando en cajas negras. Es la agenda que estaremos revisando en el día de hoy. En primer lugar, vamos a tener obviamente las generalidades, los conceptos básicos sobre las redes neuronales. Luego estaremos trabajando con algunos casos particulares, como por ejemplo los perceptrones, que vienen siendo las estructuras más sencillas bajo este esquema. Los multilayer perceptron models o perceptrones multicapas, las redes de propagación retrospectiva o backpropagation, cómo se seleccionan los parámetros, los hiperparámetros, las funciones de activación, el tema de las redes neuronales convolucionales, y tengo acá dos casos de estudios muy, vamos a decir, traté de simplificarlos lo más que pude, pero que son aplicaciones en el Banco Central de la República Dominicana. Uno de ellos es la evaluación de la dinámica económica subnacional en la República Dominicana, y otro está relacionado ya más bien con la parte de modelación directamente, que son proyecciones de IMAE empleando datos de sistemas de pago. Tenemos que el uso de las redes neuronales para modelar el comportamiento de variables macroeconómicas ha adoptado cada vez una mayor preponderancia en la literatura económica, vamos a decir, tanto enriqueciéndola a nivel teórico como empírico. Se considera que la especificación apropiada de estas estructuras aporta una mayor precisión en los resultados derivados de funciones no lineales, posicionándose de esta manera como herramientas importantes en la elaboración de pronósticos tanto de variables macroeconómicas y financieras con gran capacidad predictiva. Acá vamos a decir que cuando yo hablo de funciones no lineales, o sea, la precisión que pueden aportar las redes neuronales en esquemas donde yo esperaría un comportamiento no lineal, es que la verdad se ha documentado y se ha verificado que este tipo de estructuras resultan ideales para la modelación de problemas no lineales. Entonces, cabe destacar que estos modelos no requieren el cumplimiento de los supuestos clásicos de linealidad y a la vez cuentan con suficiente flexibilidad para lidiar con información escasa, caótica y ruidosa. Entonces, yo sé que en muchas ocasiones se ha hecho referencia a los modelos de redes neuronales, no, puede quedarte en la anterior, como cajas negras. Sin embargo, vamos a decir que son modelos de cajas negras en el sentido de que pueden, vamos a decir, aproximar una función sin dar como un insight de la estructura subyacente. Sin embargo, esto puede guiar, vamos a decir, como a una mala concepción sobre este tipo de modelos, porque realmente no son precisamente cajas negras. Vamos a decir que el verdadero reto acá consiste en entender toda la estructura subyacente de este tipo de modelos, que suele ser en algunas ocasiones un tanto compleja, y vamos a decir que esclarecer algunas ideas y al mismo tiempo tratar de encontrar las explicaciones que necesitemos. O sea, que esa confusión de que los modelos de redes neuronales suelen ser cajas negras puede ser como una, vamos a decir, llevar a conclusiones erradas con respecto a los mismos. Entonces, ya de manera un poco más formal, una red neuronal puede definirse como una estructura de simples elementos de procesamientos, los cuales vamos a denominar nodos, y cuya habilidad de aprendizaje se almacena en la fortaleza de las unidades de conexión o de las ponderaciones que se obtienen a partir de un proceso de entrenamiento o fase de aprendizaje de un conjunto de patrones.
Básicamente, la arquitectura de una red neuronal lo que intenta es emular el diseño y el funcionamiento del cerebro humano, y la forma en que se organizan las neuronas de la red está íntimamente vinculado al algoritmo de entrenamiento de la misma. Esto lo que quiere decir es que si la red ha aprendido la estructura subyacente del problema en cuestión, o sea, si nosotros hemos logrado especificar el problema de la manera de una manera óptima, entonces debe ser capaz de clasificar y predecir los patrones subsiguientes. ¿Ok? Entonces, generalmente se hace, vamos a decir, la comparación de las redes biológicas y las redes artificiales. Entonces, por un lado, tenemos las redes neuronales biológicas, que vamos a decir aluden justamente al comportamiento del cerebro humano como tal. Acá tenemos el núcleo, tenemos bueno, ya esto no es clase de biología obviamente, pero para poner un poco en contexto, tenemos las ramificaciones denominadas dendritas y una extensión larga que denominamos axón. Los axones se dividen en varias ramificaciones, donde la punta de estas estructuras se denomina sinapsis, sinapsis de neuronas. Creo que ustedes probablemente hayan escuchado eso. Entonces, en el panel izquierdo vemos esta representación sencilla de una red neuronal biológica. En el panel derecho vemos la representación artificial. Tenemos que en el primer caso, tenemos 4 casos. En el primer caso, vamos a decir que a nivel general, la salida de la neurona artificial se activa cuando cierta cantidad de insumos están, vamos a decir, también activos. En el primer caso, dígase en la primera red, si se activa A, entonces se activa C. Acá tenemos una identidad y en este caso, esa identidad me dice que si no se activa A, entonces no se activa C, obviamente. En el segundo caso encontramos el operador lógico y o AND, y esto significa que se deben activar las neuronas A y B para que se active la neurona C. En el tercer caso tenemos el operador lógico O, el cual se activa en el caso de que se active la neurona A o la neurona B. O sea, la neurona C, que viene siendo la salida, se activa si se activa la neurona A o la neurona B. Y finalmente, tenemos un caso un poco más complejo con una combinación de operadores, donde la neurona C solamente se activa si la neurona B está apagada. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir el operador de negación delante de la B. Entonces, puede pasar. Bien. Algunos autores señalan que las redes neuronales pueden ser visualizadas como modelos de entrada y salida, dígase input-output, los cuales pueden ser entendidos como funciones de regresión no lineales que caracterizan la relación entre una variable dependiente, vamos a llamarla y un vector de variables explicativas, que vamos a llamar X en este caso. De forma tal que, sin considerar una función específica no lineal, el modelo se construye combinando funciones no lineales a través de composiciones que van desde una capa, dígase modelo de capas simples, single layer neurons, de neuronas con capas simples, a estructuras multicapas, que son multilayer neurons. Entonces, las ponderaciones en las redes neuronales pueden, vamos a decir, se puede establecer una analogía entre estas ponderaciones con los coeficientes de una regresión lineal. Cada neurona tiene un sesgo y los valores iniciales de las ponderaciones pueden ser aleatorios o pueden ser seleccionados a través de esquemas más complejos. Okay. Tenemos la estructura más simple de las redes neuronales, que es el perceptrón, que fue propuesta en primera instancia por Rosenblatt en 1957 y se basa en una neurona artificial denominada umbral de inclusión o linear
umbral de inclusión lineal unitario, por sus siglas en inglés LTU. En este caso, las entradas o los inputs y las salidas son numéricas en lugar de los valores binarios que estábamos viendo en el caso anterior, donde cada insumo se vincula con una ponderación. El LTU computa una sumatoria ponderada de los insumos que vamos a llamar acá Z, y luego se aplica una función escalón, o sea, una step function. Yo pongo acá los términos en español y en inglés porque yo sé que en muchas ocasiones probablemente nos topamos con la literatura en inglés y a veces es un poco para que lo tengan en cuenta siempre. Y les decía que luego se aplica una función escalón a esa sumatoria para obtener esta función h. Entonces, acá quiero hacer, vamos a decir, para que ustedes los tengan ahí en hall, algunos conceptos que vamos a ver más adelante. Bueno, el primero de ellos es, no sé si recuerdan la función de Heaviside. Bueno, para poner un poco acá en contexto, vamos a recordar que la función de Heaviside es considerada como la integral de la delta de Dirac. La delta de Dirac no es una, se le llama función, pero realmente no es una función en sí. Pero para los fines vamos a llamarla función. Y viene siendo aquella que en el cero los resultados se mapean a infinito y el resto de toda la función se visualiza, vamos a decir, en cero. Y que si vemos de manera formal las funciones de impulso-respuesta, en algunos casos ustedes van a encontrar la delta de Dirac como un insumo. Entonces, básicamente este tipo de función lo que me permite es modelar puntos de concentración. Y en la práctica, vamos a decir que esa viene siendo como una de sus utilidades principales. Entonces, agarren ese pensamiento ahí y vamos a volver a los perceptrones. Entonces, puede pasar. Acá tengo algunas representaciones sencillas de perceptrones. Tengo que, como les decía, la función escalón, la step function más empleada en los perceptrones, es la función de Heaviside, que es la que pueden ver acá en el panel derecho, que es equivalente a 0 en el caso de que z sea menor que 0 y es igual a 1 si z es mayor o igual que 0. En algunos casos se emplea la función signo, recordemos que la función signo puede adoptar valores de -1, 0 y 1. Entonces, en este caso, el aprendizaje se basa en la regla de Hebb, tomando en cuenta el error de la red. Básicamente, bajo la regla de Hebb, lo que se hace es reforzar las ponderaciones en los insumos que están proporcionando una mejor predicción. Básicamente, esa viene siendo la idea. Entonces, puede pasar. Entonces, a manera de resumen, vamos a decir, y tratando de simplificar, podemos señalar que bajo el esquema de aprendizaje supervisado, el perceptrón es la red neuronal más básica y que aprende de manera iterativa y su funcionamiento se puede resumir bajo este esquema. Tenemos, en primer lugar, que se leen los valores de entrada o los insumos, se suman las entradas de acuerdo a ponderaciones, se selecciona la función de activación y finalmente tenemos el resultado o la salida. Vamos a tratar de desagregar un poco. Entonces, obviamente, les he señalado que sucede todo eso vamos a decir, para yo trabajar con los perceptrones. Obviamente, tengo una fase de entrenamiento. En esta fase de entrenamiento, lo que se hace es determinar los pesos sinápticos y el umbral que vamos a decir que mejor se adapten al problema o que hagan que la entrada se ajuste a la salida.
Para la determinación de estas variables se sigue un proceso adaptativo y dicho proceso comienza con valores aleatorios que se van modificando de acuerdo a la diferencia entre los valores deseados, vamos a decir el objetivo o el target, y los valores que va calculando la red. O sea que podemos señalar que en el caso de los perceptrones tenemos el conjunto de entradas, los cuales me representan los insumos de la red neuronal, los pesos sinápticos, donde yo tengo que cada entrada tiene un peso que se va ajustando de forma automática en la medida en que la red va aprendiendo. La función de agregación, la cual me realiza una sumatoria de todas las entradas ponderadas por sus pesos, y la función de activación, la cual se encarga de mantener el conjunto de valores de salida en un rango determinado. Sobre eso vamos a abundar un poco más adelante, pero básicamente tengo que la función de activación lo que va a hacer es encargarse de mantener el conjunto de valores de salida en un rango determinado y que existen distintas funciones de activación que cumplen con ese objetivo. Generalmente, la más habitual es la función sigmoide, pero como les dije, vamos a abundar un poco más al respecto en un momento. Y finalmente tengo la salida, que me representa el valor resultante tras, vamos a decir, concluir todo este ejercicio, todo este problema que conlleva el desarrollo de la red. Entonces, puede pasar. Tengo que, de manera formal, la regla de aprendizaje para la actualización de las ponderaciones dentro de un perceptrón es esta igualdad que tengo acá, vamos a decir para el próximo paso, donde tengo que W sub IJ me representa la ponderación de la conexión entre el iésimo insumo y la Jésima neurona de salida. X sub I es el iésimo valor del insumo de la instancia de entrenamiento actual. X gorro sub T es la salida de la Jésima neurona para la instancia actual de entrenamiento. Y sub T es la salida objetivo, vamos a decir el target output, de la Jésima neurona de la salida para la instancia actual de entrenamiento. Y tengo eta sub T, que viene siendo mi tasa de aprendizaje, que obviamente se va a trabajar en función de lo que vaya aprendiendo el algoritmo, vamos a decir, en la fase de entrenamiento con el propósito de llegar, de acercarse al objetivo, o que la predicción sea, vamos a decir, lo más acertada posible. Entonces, la frontera de decisión de salida de cada neurona es lineal. Los perceptrones tienen la desventaja de que no son capaces de aprender patrones complejos. Por otra parte, si las instancias de aprendizaje son linealmente separables, este algoritmo, vamos a decir, el perceptrón, converge a una solución y este es el teorema de convergencia del perceptrón. No obstante, es importante hacer la acotación acá de que esta solución no sería única, ya que la separación lineal de las instancias se puede llevar a cabo a través de una cantidad infinita de hiperplanos, lo que no me produciría un número finito de soluciones. Ok. Tengo, vamos a decir, una vez visto el caso la estructura más simple de una red neuronal que viene siendo el perceptrón, vamos a ver los perceptrones multicapas, MLP por sus siglas en inglés, Multilayer Perceptrons. Entonces tenemos que un MLP se compone de una capa de entrada, dígase el input, una o más capas ocultas, que son las hidden layers, y la capa de salida, que viene siendo el output layer. Cuando una red tiene más de dos capas, se denomina red neuronal profunda, o sea, Deep Neural Network. Pero eso lo vamos a ver en breve. Entonces acá yo pongo un esquema de, vamos a decir, de un ejemplo simple de modelos de redes neuronales multicapas.
Cabe destacar, como dije anteriormente, obviamente todo modelo puede resultar apropiado para algunas cosas, sin embargo, para otras no resulta necesariamente apropiado. Y, por ejemplo, los perceptrones no son capaces de resolver algunos problemas, incluyendo, por ejemplo, problemas triviales de clasificación. Algo de, vamos a decir, un poquito de background al respecto, es que eso llevó como a un desvinculamiento temporal del tema de las redes neuronales aplicados, por ejemplo, a economía. Sin embargo, este problema se viene a subsanar con los perceptrones multicapas que vienen a tratar algunas de esas debilidades de los perceptrones. Ok, entonces, una vez que se llega a vamos a decir, a las redes neuronales multicapas, está el problema de cómo se entrena ese modelo MLP. Por mucho tiempo se luchó con, vamos a decir, con este problema de identificar una forma de entrenar un algoritmo MLP, digamos, dada la estructura un poco más intrincada de estos modelos, y se dio con una solución que era la propagación reversa o backpropagation en el artículo Learning Internal Representations by Backpropagation de Rumelhart en el 1986. Ok, entonces acá tenemos que para cada instancia de entrenamiento se está retroalimentando la red y computando la salida para cada neurona en cada capa de una manera secuencial. Se mide el error de la salida de la red, dígase la diferencia entre la salida deseada o el target y la salida que está generando la red. Se computa la contribución de cada neurona en las capas ocultas al error de la salida y se cuantifica la procedencia del error, dígase cuáles son las capas que están creando mayores distorsiones en el sentido de que están contribuyendo, entre comillas, o sea, que están haciendo que ese error en la salida sea mayor. ¿Ok? Entonces, para cada instancia, a manera de resumen, podemos decir que este tema del backpropagation lo podemos visualizar de esta manera. Para cada instancia de entrenamiento, el algoritmo MLP realiza una propagación en reversa, o sea, una backpropagation, donde se hace, en primer lugar, una proyección, perdón, que es un forward pass, se cuantifica un error y se regresa a cada capa para verificar la contribución de cada una de estas a los errores en las conexiones. Finalmente, se afinan las ponderaciones para minimizar el error de la salida. Esto es el gradiente descendente. ¿Alguien podría decirme en términos generales a qué nos referimos cuando hablamos de gradiente descendente? Bien, ustedes en algún momento, yo estoy casi segura, que cuando vieron cálculo, este concepto de gradiente descendente se vincula con el tema de las derivadas parciales. ¿No lo recuerdan? Bueno, Tiene que ver con los máximos y los mínimos de una función. exactamente. Tiene que ver con los máximos y los mínimos. Y de manera, vamos a decir, más formal, viene siendo como una especie de matriz donde yo tengo derivadas parciales. Entonces, en este caso, el gradiente descendente viene siendo como, ¿quién me habla, por favor? ¿Quién me dio la respuesta? Hola, soy Arlan del BCN. Ah, muy bien. Arnel. Arlan. Arlan, sí, muy bien, Arlan. Como decía Arlan, tiene que ver, Dice, sí, una pregunta, Carlos Chaverri. sí, Carlos. Entonces, lo que está detrás de esto, entonces es un proceso iterativo de optimización para encontrar máximos y mínimos locales. Tú dices detrás de los gradientes. Ajá, ajá. Sí, sí.
O sea, por ejemplo, voy para allá ahora mismo, Carlos. Ok, ok. Como decía por acá, en el gradiente descendente, en algoritmos de optimización, nosotros lo usamos para optimizar algunas funciones de manera iterativa. En la teoría de Machine Learning, nosotros venimos usando los gradientes descendentes para actualizar los parámetros de nuestro modelo. Entonces, vamos a decir que el funcionamiento apropiado requiere, vamos a decir, para un modelo MLP, requirió un cambio contundente con relación a los perceptrones y también para el tema de la fase de entrenamiento, que fue el reemplazamiento de una función escalonada con una función logística como esta que se muestra acá. Si ustedes recuerdan, en uno de los primeros slides, cuando estábamos hablando de los perceptrones, yo le mostré el caso muy sencillo teníamos la red biológica en un panel, luego teníamos la red artificial. Entonces, ahí teníamos como operadores de I o de negación. Acá tenemos el reemplazamiento de las funciones escalonadas que les mencioné con una función logística que me va a permitir la activación de la neurona. Entonces, este cambio a una función logística fue esencial, puesto que la función escalonada contiene solamente segmentos planos. ¿Qué problema me va a crear el cálculo de un gradiente si yo solamente tengo segmentos planos? ¿Alguien me puede decir, por favor? Que va a ser Sí. más difícil encontrar el máximo o el mínimo. No solamente va a ser difícil, No lo va a poder encontrar. no va a ser posible. Sí. Exactamente, Neris. Porque yo estoy frente a segmentos planos, de manera que yo no puedo trabajar con un gradiente en una superficie plana. Entonces, el algoritmo de backpropagation o propagación hacia atrás puede ser empleado con otras funciones de activación, como por ejemplo la función sigmoide, la función tangente hiperbólica y la función softmax. Entonces, puede pasar el slide, Juan. Ok, entonces tengo acá algo sumamente importante y es el proceso de cómo incorporar los parámetros y los hiperparámetros dentro de mi modelo. Bueno, yo tengo que en primer lugar, vamos a definir qué es un parámetro en este contexto. Los parámetros son los coeficientes del modelo que son seleccionados por el mismo algoritmo. Es decir, que en el proceso de aprendizaje, estos coeficientes se optimizan de acuerdo a determinada estrategia de optimización y se obtiene un conjunto de parámetros que minimizan el error. Por otra parte, tengo los hiperparámetros, que son los elementos que se deben establecer a priori, vamos a decir, con intervención del investigador. Y el modelo no realiza actualizaciones de los mismos. Y finalmente, las estrategias, que se orientan al manejo previo de la data, por ejemplo, el proceso de normalización, de filtros, con el propósito de minimizar las distorsiones en el desempeño del algoritmo. ¿De acuerdo? Esto es, la verdad que es sumamente importante. Por ejemplo, en el caso de los hiperparámetros, si yo estoy trabajando con un modelo multicapas, entran en juego la cantidad de capas ocultas, que probablemente sigue siendo uno de los puntos de mayor debate, puesto que la idea acá es que yo quiero mantener la red neuronal tan simple como sea posible, pero al mismo tiempo yo quiero lograr una buena clasificación de la data de entrada. En ese caso, la verdad es que lo que se trata de hacer es lograr como ese equilibrio entre lograr un buen entrenamiento de la data de entrada
y mantener, o sea, la red al punto de que no esté saturada. ¿Ok? Entonces, acá yo tengo algunos ejemplos de funciones de activación. Puede pasar. Ok. Tengo funciones tradicionales y vamos a decir funciones que son un poco más consistentes con la literatura más reciente. Tenemos la función lineal, que se trata del caso más simple en que la función de activación básicamente me va a proporcionar una salida igual a la entrada. Es decir, viene actuando como una función de identidad, trasladando a su salida el resultado obtenido en la primera parte del procesamiento de la neurona, o sea, la suma ponderada de las entradas, por poner un ejemplo. Tenemos la función ReLU, que aunque su nombre incorpore la palabra lineal, esto puede ser como misleading, y se trata en verdad de una función no lineal. En este caso, la función de activación es igual a su entrada mientras ésta sea mayor que 0. En ese caso, sí actúa como lineal, pero en el caso contrario, el valor de activación es nulo. En el fondo, su función no es más que tratar de eliminar valores negativos. Esto es un poco difícil de explicar de manera muy breve, pero bueno, básicamente esa viene siendo la idea. Aparte de la función ReLU, existen otras funciones de activación que juegan con la linealidad y no linealidad de una manera muy similar, como por ejemplo la Leaky ReLU, en la que los valores negativos, para los valores negativos se proporciona una pendiente diferente que para los valores positivos, y la exponencial LU. Tenemos por otra parte la función sigmoide, que que es una función logística, una de las más utilizadas. Es una función continua y derivable, lo cual es de gran importancia y gran valor en los algoritmos de aprendizaje computacional, con un rango entre 0 y 1. Y generalmente cerca de estos extremos, dígase de 0 o 1, lo que la hace muy adecuada para problemas de clasificación. Por ejemplo, para una clasificación binaria, una única neurona de salida con esta función de activación podría dar un buen resultado cercano a 1 en una categoría o cercano a 0 en otra categoría. Y también se emplea en problemas de regresión con salida entre 0 y 1. Y también, como les había señalado previamente, la función tangente hiperbólica, que es muy parecida a la función sigmoide, pero en este caso proporciona valores entre 1 y menos 1. Es decir, que a diferencia de la función sigmoide, me está admitiendo valores negativos en la salida. Tengo la función softmax, que es una función exponencial normalizada. Esta es una función de activación, vamos a decir, peculiar, puesto que la salida no solamente depende de las entradas de la neurona, sino también de las otras neuronas de la misma capa. Cuando se aplica una función de activación, la suma de las activaciones de la capa debe ser equivalente a 1, y algunos de sus usos más generalizados es, por ejemplo, en la clasificación de categorías, etiquetas, en las que cada una de las neuronas de salida representa una categoría, y la que tiene el valor más alto es la que representa con más probabilidad la categoría que corresponde a los datos mostrados en la entrada de la red. Ok, puede pasar. Entonces, tenemos el caso de las famosas, no sé si hasta ahora hay alguna pregunta. Recuerden que me pueden interrumpir sin ningún problema. Para mí no es ninguna molestia. Bueno, entonces tenemos el caso de las redes neuronales convolucionales. Las CNN, por sus siglas en inglés, emergen del estudio de la corteza visual del cerebro, tratando de emular su comportamiento. En los últimos años, gracias vamos a decir,
al desarrollo de estas técnicas de aprendizaje computacional y obviamente al incremento en el acervo de la información disponible en tiempo real, este tipo de modelos ha adoptado mayor relevancia, principalmente para lidiar con problemas de gran complejidad y particularmente en las aplicaciones de economía. Su uso, vamos a decir que viene siendo sumamente reciente. Este tipo de algoritmos pertenecen a lo que llamamos deep learning, que les voy a hablar un poco de eso a continuación. Entonces, vamos a decir que la construcción de este tipo de redes y el hecho de que dicha construcción esté muy vinculada al estudio de la corteza visual del cerebro, permite llevar a cabo la detección de patrones complejos, la extracción de ciertas propiedades, vamos a decir la orientación, el espacio, la frecuencia, detección de ciertas características, reconocimiento de edges, o sea, detección de edges en la información. Obviamente, nosotros hemos ido viendo que cada vez la modelística económica nos plantea mayores desafíos que pueden sobrellevarse a través de este tipo de herramientas. Entonces, la arquitectura de esta red, como les decía, viene siendo análoga a los patrones de conectividad del cerebro humano, y las neuronas individuales responden a estímulos en determinada región del campo visual, dígase el campo receptivo, donde una colección de estos campos se solapan para cubrir completamente el área visual. Ok. Entonces, tenemos, como les decía, que las redes neuronales convolucionales pertenecen a, son algoritmos que pertenecen a este campo de aprendizaje profundo o deep learning. De manera rápida, el aprendizaje profundo o deep learning es un conjunto de algoritmos de aprendizaje automático que intenta modelar abstracciones de alto nivel en datos usando arquitecturas computacionales que admiten transformaciones no lineales e iterativas de datos expresados en forma matricial o tensorial. Acá hago otro paréntesis para señalar que un tensor no es más que cierta estructura o entidad algebraica que vamos a decir que viene a generalizar los conceptos de escalar, matriz, vector, de una manera que sea independiente de cualquier sistema de coordenadas. Eso tratando de llevar como esto a algo que probablemente ustedes, con lo que ustedes estén más familiarizados. Por ejemplo, en álgebra lineal y en álgebra abstracta, nosotros estudiamos los campos vectoriales, los espacios vectoriales, en álgebra abstracta, los campos, anillos, grupos, dependiendo del tipo de operación que sea factible realizar y de las propiedades de los conjuntos. O sea que vamos a decir que este concepto tiene cierto nivel de abstracción, pero la verdad no es lo que nos incumbe ahora mismo. Pero obviamente si desean profundizar al respecto, yo voy a compartir la lectura complementaria de este módulo teórico en el Classroom, donde también voy a poner algunos documentos que se relacionan con esta parte de Deep Learning. Entonces, rescatando esto, les decía que una red neuronal convolucional, que estoy acostumbrada a decirlo casi siempre en inglés, Convolutional Neural Network, es un algoritmo de aprendizaje profundo que adopta determinado insumo, por ejemplo, imágenes, textos. En los últimos años, este tipo de algoritmo ha adoptado, vamos a decir, gran valor en los ejercicios de text mining, como los que estuvimos realizando hace un par de clases, asignando importancia, o vamos a decir ponderaciones, a diversas características del insumo considerado y haciendo posible la tarea de crear una alta diferenciación entre dichas particularidades. ¿Por qué yo podría crear una alta diferenciación entre dichas particularidades? Bueno, justamente
por la construcción de este tipo de algoritmos que busca, vamos a decir, a través de varias capas, tratar de ser, vamos a decir, lo más, de retratar de la manera más fiel posible el comportamiento de la corteza visual del cerebro. O sea, por ejemplo, cuando se captura una imagen, todas las características que eso puede tener, todos los pormenores que se puedan observar. Esa viene siendo la idea, por eso se crea esa alta diferenciación. Entonces, el costo de preprocesamiento requerido es menor en comparación con otros algoritmos de clasificación. Por ejemplo, en una CNN con suficiente entrenamiento, se puede lograr un aprendizaje de filtros y características que bajo otros esquemas escaparían del alcance del algoritmo. Tradicionalmente, el uso de este tipo de modelos se restringía al estudio de percepciones visuales. Sin embargo, en la actualidad tiene otras aplicaciones, como les señalaba, el reconocimiento de voz, procesamiento de textos. Hay un paper que la verdad a mí me gusta muchísimo, que es sobre la aplicación de este tipo de modelos de redes neuronales convolucionales para llevar a cabo ejercicios de text mining con una mayor precisión en el caso del mercado en el caso de la evolución de los precios del petróleo. No sé si ustedes recuerdan que en la clase de text mining, cuando estuvimos introduciendo algunas de las técnicas, yo les presenté el modelo de Lee y otros autores del año 2016, donde se hacía un ejercicio de compilar noticias del portal Reuters de manera histórica con el propósito de construir un sentimiento que me permitiese adelantar el precio del WTI. Acá básicamente, y luego se hacía un test de causalidad de Granger. No sé si recuerdan esa parte. Sí. Díganme que sí, por favor. Bueno. Sí. Okay. Sí, esa parte. Ok, Sí qué se bueno. recuerda, sí. Me alegro muchísimo. Entonces, ese documento tiene, vamos a decir, otro que lo complementa, que viene siendo básicamente la misma estructura del ejercicio, pero empleando técnicas de deep learning, lo que permite obtener resultados todavía más acertados y más afinados con relación a la clasificación basada en diccionarios. A la contextualización basada en diccionarios. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ya les dije que este tipo de redes se inspira en la corteza visual del cerebro. Tenemos acá que para computar la salida de una red neuronal convolucional, tenemos esta expresión que está acá, donde yo tengo la salida de la neurona localizada en la fila I, columna J. Tengo también, no me voy a meter mucho en tecnicismos, pero simplemente quería poner como la comparación entre el esquema del dibujo de cómo nosotros visualizaríamos el dibujo de la casita y cómo se modelaría a través de una red neuronal convolucional con una capa convolucional 1 y una capa convolucional 2. Entonces, acá tengo que esta función me involucra pasos verticales y horizontales denotados por SH y SW. Tengo también las dimensiones del campo receptivo y el producto punto de la salida de las neuronas en la capa L-1 y la ponderación de la conexión entre las neuronas en un mapa de visualización. En este caso, el mapa de visualización o feature map es la salida de un filtro que se aplica en una capa previa. Un filtro, bueno, creo que eso no sería tan relevante, la verdad. Bueno, esto sí, que cada posición resulta en la activación de una neurona en la salida y se compila en el mapa de
de visualización o en el feature map. ¿Ok? Bien, entonces, tengo acá, puede pasar. Tengo acá, ¿cuáles serían las ventajas de yo utilizar una CNN en comparación con un MLP o un perceptrón? Bueno, yo les diría, y ustedes como investigadores probablemente ya lo sepan, que todo modelo tiene sus bondades y que siempre y cuando yo pueda mantener los problemas, si yo pudiese resolver un problema empleando un perceptrón, la verdad que es genial. Pero resulta que algunos de esos problemas no necesariamente yo los puedo resolver apelando, vamos a decir, a la modelación más sencilla. Eso es como que yo les diga a ustedes, traten de resolver con un OLS un problema que realmente no se puede resolver con un OLS. Entonces, acá yo tengo, por ejemplo, en el panel izquierdo, cómo se visualiza la transformación o el aplanamiento de una matriz de orden 3×3 en un vector columna de orden 9×1. Tenemos que una imagen, o sea, para ponernos un poco en contexto, que una imagen no es más que una matriz de píxeles, ¿ok? Entonces, ¿por qué no solamente aplanamos la imagen, vamos a decir en este caso la matriz 3×3 en un vector de orden 9×1 y lo alimentamos en un multilevel perceptron para fines de clasificación? O sea, ¿por qué no lo hacemos de esa manera para tener un multilayer perceptron? Pero realmente no me resolvería el problema. Entonces, porque bueno, en casos de imágenes básicamente binarias, este método puede mostrar una precisión promedio mientras hace, vamos a decir, una predicción de clases. Sin embargo, por otra parte, es importante señalar que no tendría precisión cuando se trata, vamos a decir, cuando se va a tratar con imágenes más complejas que tienen dependencia de píxeles a través de ellas. Entonces, en este caso, las CNNs son capaces de capturar de manera exitosa la dependencia espacial y temporal, por ejemplo, en el caso de una imagen, a través de la aplicación de los filtros relevantes en cada, vamos a decir, en cada oportunidad. Entonces, la arquitectura de este tipo de modelos genera un mejor, ¿cómo digo? Un mejor fitting para datasets, dada la reducción de números de los parámetros y al hecho de que se pueden reutilizar las ponderaciones. En otras palabras, la red puede ser entrenada para entender el nivel de sofisticación de una imagen de una manera óptima en comparación con un modelo MLP. ¿Ok? Entonces, puede pasar. Bien, acá en la figura, en el panel izquierdo, yo tengo una imagen RGB, dígase, donde yo tengo 3 colores, rojo, verde y azul. Estos son, existen, o sea, vamos a decir que hay números de otros, hay una cantidad de colores en el espacio, donde también, como por ejemplo la escala de grises, RGB, entre otros. Sin embargo, vamos a imaginar cómo puede ser computacionalmente intensivo cuando yo estoy trabajando imágenes en problemas de alta dimensión. En este caso, el rol de las redes neuronales convolucionales consiste en reducir las imágenes a una forma, o vamos a decir, llevar a cabo una transformación de manera que sea más sencillo el procesamiento de las mismas
sin perder características que resultan críticas para llevar a cabo una buena predicción. Esto es sumamente importante cuando se busca, vamos a decir, diseñar cuando se está estructurando la red, y también para el proceso de aprendizaje y por el tema de la escalabilidad en datasets de gran dimensión. Entonces, acá también tenemos el propósito, cuál sería el objetivo bajo este contexto de una operación de convolución. Bueno, básicamente viene siendo extraer las características principales bajo problemas de alta dimensionalidad, como por ejemplo los edges de una imagen de entrada. Y acá quiero hacerle el señalamiento de que las redes neuronales convolucionales no necesariamente se limitan a una capa. Bueno, vamos a decir que tradicionalmente la primera capa de una estructura de redes convolucionales se responsabiliza de capturar, vamos a decir, que las características de menor nivel, por ejemplo, el gradiente, el color, la orientación, entre otras. Y en la medida en que se van agregando más capas, la arquitectura de la red se va adaptando a otras características, vamos a decir, que demandan un esquema un poco más intrincado, dándonos un mejor entendimiento de todo el problema subyacente. Bueno, les decía que acá está el ejemplo que me pareció sumamente importante de los precios del petróleo, que se los voy a compartir. Acá en el panel derecho, no sé si se ve el ejercicio, pero básicamente yo tengo una operación de convolución de 2 pasos, donde la idea fundamental es extraer las principales o características más representativas en conjuntos de gran dimensión.